Ahora son pocos versículos, pero muy, muy interesantes para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Que tú nos ayudes, que tú nos des luz, nos des tu sabiduría, Señor, para comprender tu palabra. Ayudes, Señor, a que lo que salga de mi boca sean tus palabras, no las mías, no sean mis ideas, no sea mi percepción, sino la tuya, Señor. Guíanos en este pasaje, que podamos ver a Cristo tal cual es. Señor, tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la lectura. Me sigues con tu vista. Y dice así: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Vemos aquí cómo destaca la presencia del Señor ante este pueblo en dos manifestaciones, ¿verdad? La columna de nube, la columna de fuego. Y nos habla esto de la protección del Señor. Nos habla de que el Señor les dio a su pueblo seguridad en este tiempo de salida. Y no sé si tú has platicado con alguien en ocasiones y platicas y dices: ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos conocido? O a veces platico con Dulce y le digo: ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos casado? ¿No? Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos ahora, ¿no? ¿Dónde estaríamos si no estuviéramos casados, si no tuviéramos hijos, ¿no? No sé si en algún momento has platicado con alguien acerca de esto. Todo esto para reflexionar. Y cuando vemos y regresamos a nuestra realidad y vemos dónde el Señor nos tiene, en qué circunstancias nos tiene, lo único que hacemos es decir: gracias, Señor, ¿no? Gracias, porque a pesar de todas estas decisiones, a pesar de todo lo que ha pasado, tú nos tienes aquí y eres fiel y has estado con nosotros, ¿no? Y se cumple esta palabra cuando el Señor dice que Él estuvo de día y de noche con ellos, ¿no? En la columna de nube, en la columna de fuego. Y yo creo que es cada uno de nosotros en ese reflexionar, cuando vemos una vida sin Dios, cuando decimos: ¿qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Dios? Podamos nosotros decir que nuestra vida hubiera sido un desastre, ¿no? Un desastre, y solo nos queda pues nuestra gratitud con Dios. Por lo menos conmigo, que yo iba a un camino de muerte, ahora damos gracias a Dios que Él nos ha guiado y nos ha permitido estar donde estamos ahora, ¿no? En las situaciones, en las condiciones que vivimos ahora, ¿no? Y el hecho de estar aquí, ¿verdad?, sentados, el hecho de estar comprometidos con Dios, con su palabra, no es porque ha sido casualidad, no es porque ha sido o porque tú has querido en realidad, sino porque Dios en su plan nos ha llamado. En un momento de la historia de nuestra vida, el Señor ya en su elección, en su predestinación, Él en un momento de nuestra vida nos llama, ¿verdad? Y ese es un llamamiento eficaz en el que cuando Él llama no hay razón para decir que no, porque
al llamarnos nos enamoramos y nos rendimos totalmente a Él. No tenemos esa opción de decir si le sigo o no le sigo, porque cuando Él se presenta a nosotros, se presenta como alguien precioso, alguien hermoso, se presenta como nuestro refugio, nuestra paz. No nos queda más que decir, Señor, te sigo a ti, y Él entonces nos regenera, ¿verdad? Nos da su espíritu, nos da vida nueva, nos justifica, nos da una nueva posición legal ante Él, nos adopta como sus hijos y comienza una obra en nosotros, en este proceso de parecernos más a Cristo cada vez más, para que en el futuro, ¿verdad?, nosotros seamos llevados con Él en una glorificación hacia Él, un cuerpo nuevo con Él. Entonces, Dios es soberano, Él siempre va a buscar el bien para sus hijos, que estos le rindan adoración únicamente a Él. Recuerdan que la causa de la salida de Egipto era para que ellos fueran a adorar en el desierto, ¿verdad? Dios deseaba adoración de su pueblo. Y bien sabemos que en esa búsqueda será necesario que padezcamos, que tengamos pérdidas, ¿no? que suframos enfermedades, situaciones de dolor, y no porque Dios parezca enojado con nosotros, sino porque en ese caminar, en su soberanía, Él permite estas cosas para que le conozcamos y que Él se convierta entonces en un guía con nosotros. Así que Dios, entre sus atributos, cuando Él llama, entonces Él se convierte en un guía, se convierte en un guía de su pueblo. Es lo que vamos a ver ahorita en este salir de Egipto. Él los está guiando. Y vamos a ver que Él los va a guiar a una zona en la que parecía no la adecuada, pero sí la correcta para Dios. Porque dice que no los lleva por el camino de los filisteos, que era el camino más corto, sino que los lleva por otro lado, ¿no? Y ese llevarse de otro lado era un camino quizá más largo para ellos, pero era el camino más seguro para ellos. Porque vamos a ver que en este camino por donde era el más corto, que era el de los filisteos, había muchos guardias egipcios. Y entonces dice el Señor, no los llevo por ahí, porque sé que cuando se enfrenten a estos guardias, que son egipcios, pues probablemente pierdan y muchos quieran regresar a Egipto. Y en ese sentido vemos que cuando Dios se convierte en nuestro guía, muchas veces el camino más largo es el más seguro y el más fructífero con nosotros. A veces queremos nosotros los caminos más cortos, los más rápidos, los ya quiero estar allá, ¿no? Quiero tener tales cosas. Pero Dios es soberano, Dios es cuidador, Dios es amoroso y Dios es un guía para con nosotros, que en esa guía Él está protegiéndonos y Él está cuidando de que no regresemos a nuestra vida anterior, ¿verdad? Entonces es precisamente lo que este pasaje nos va a mostrar, ¿no? Dios como nuestro protector, Dios como nuestro guiador, ¿no? Y ante esto preguntarte si de verdad Dios ha sido tu guía hasta ahora. Dios te está guiando al verdadero camino, Dios te está guiando a la verdad, ¿no? O preguntarte también, ¿por qué o para qué sigues a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual tú sigues al Señor? ¿Le sigues a Él porque te da buenas cosas o por lo que Él representa? Porque nuestra manera de caminar en la vida va a determinar quién es nuestra guía, hacia dónde nos dirigimos. Y quiero que en estos pocos versículos podamos ver a Dios en su esencia guiadora, del 17 al 19, y así poder ver los propósitos de su guiar, de cómo Él guía, del 20 al 22, para que podamos nosotros examinarnos si de verdad somos hijos que estamos siendo guiados por Él y que no solamente somos oidores
que solamente oímos y no caminamos a Él, sino que somos aquellos oidores, pero también hacedores, ¿no? Que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, recordemos, vamos a entrar en contexto. Dios ha sacado a Egipto, 2 millones de personas han salido, extranjeros, animales, y luego de esta 10ª plaga, ¿no? que es la pauta para que Faraón en su imposibilidad y su necedad cumpliera aún así con los planes de Dios de esta salida. Ellos de Ramesés, recuerden que ellos están en Gosén, y ellos están dirigiendo un poco más hacia el norte. Ellos llegan a Ramesés, a esta ciudad del norte de Egipto, donde de ahí van hasta Sucot. Sucot, una ciudad cerca del Mar Rojo, donde después se van a abrir los mares, y donde Dios les solicitó, en el texto anterior, a manera de decreto, ¿se acuerdan? En ese lugar Dios les ha solicitado o ha hecho un decreto de que este pueblo debía entregarle o dedicarle todos los primogénitos. ¿Ok? Entonces, todo esto a través del Cordero, la señal de sangre de la Pascua, y asimismo, en estos momentos Dios les ha recordado lo importante que era guardarse de la levadura y comunicar este recordatorio a sus descendientes, ¿no? La obra de esta obra de liberación. Ahora Dios estaba convirtiendo en su nuevo Señor, en su Dios, y ellos debían estar muy atentos, debían ser muy receptivos a la palabra para que entonces así ellos fuesen guiados por Él, guiados por Dios. Entonces, así que vamos a entrar al texto. Vean el 17, vamos a entrar al 17. Aquí es donde entramos. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, ¿no? O sea, Dios sabía de antemano que el pueblo no estaba preparado todavía para entrar a Canaán, para esta nueva tierra, ¿no? Sobre todo por entrar por la tierra de los filisteos, porque este era el camino más rápido. Y dado que era este camino de los filisteos, era un camino muy comercial, ¿no? Allí había puestos militares de Egipto, de manera que si ellos hubieran ido por ahí, ¿no? Era causa de una posible guerra, ¿no? De encontrarse con los egipcios ahí. Y entonces esto hubiese causado que muchos de los israelitas dijeran, no, pues hay guerra, no tenemos armas tampoco, no estamos preparados militarmente, siempre hemos sido esclavos. Entonces eso sería causa de decir, pues hay que regresar a Egipto entonces ellos hubieran querido regresar, por eso Dios los iba a conducir por un camino más tardado, pero un camino más seguro, ¿no? Y aquí claramente podemos ver esta es la esencia de Dios, ¿no? La esencia cuidadora de Dios. El Señor elige cuidadosamente el camino de los israelitas para que salieran de Egipto, y entonces no los lleva por un camino más cercano, sino por el más largo, pero el camino más seguro. Él está siendo para ellos en estos momentos un Dios cuidador, un Dios que deseaba continuar con su plan, con su pueblo, ¿no? Y eso nos dice que cuando Dios nos guía, cuando Dios es nuestro guiador o tu guiador, no precisamente el camino más corto es el más seguro para ti, ¿no? Queremos respuestas inmediatas, ¿no? O queremos atajos para poder llegar a un fin. Pero Dios está enseñando aquí que no precisamente el camino más corto es el más seguro para con nosotros, porque en los caminos más cortos es más probable que queramos regresar. Ya llegué, entonces, pero no me satisface. Entonces, en los caminos más cortos es más probable que tú quieras regresar a lo anterior, ¿no? Dado que el Señor sabe cómo está nuestro corazón. El Señor a veces dice, lo voy a llevar por un camino más largo,
porque Él conoce nuestros corazones, que sabe que si nos vamos por uno más corto, es muy probable que podamos regresar. Y entonces, para el Señor es más importante tratar con el corazón en un camino más largo, para que a través de lo que suceda, nosotros podamos ir conociendo a Dios, podamos ir nosotros aprendiendo quién es Dios. Por eso el Señor está insistiendo, ¿verdad? Recuerden quién soy yo. Y el Señor va a tardar 40 años. Después de esta decisión va a tardar 40 años para que ellos llegaran a Canaán. Entonces, el Señor aquí no es que esté siendo malo con los israelitas de ser tardados, sino Él está siendo un cuidador. Él está siendo un Señor guía en estos momentos. Está cuidando que su pueblo no regresara otra vez a la misma situación anterior. El Señor va a cuidarte de esa manera. Si Dios va a permitir una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad larga, es probable que el Señor te está diciendo, yo te voy a cuidar. Y este es el camino que debes seguir, y es el más seguro. Que un camino más corto, sin enfermedad y con todas las cosas en la mano, porque sabe que a lo mejor en ese camino vamos a regresar a nuestra vida anterior y nos vayamos a olvidar de Dios. Entonces, Él cuida a su pueblo, Él está cuidando a su pueblo de no regresar otra vez. Y en eso entendemos por qué a veces las pruebas se prolongan, ¿verdad? En eso entendemos por qué a veces nuestra situación, nuestros dolores, nuestras tempestades se prolongan tanto. Porque Dios quiere llevarnos por ese lugar para aprender, para poder conocerle, para poder rendirnos más a Él, ¿no? Él nos conoce demasiado, Él te conoce demasiado, que sabe en estos momentos qué cosa, qué situación, qué persona, qué ídolo te haría regresar a Egipto. Él te conoce demasiado en estos momentos, que sabe que qué cosa, situación o persona o ídolo te haría regresar de inmediatamente a tu vida anterior. Y como te conoce demasiado, entonces dice, lo voy a llevar por un camino más largo, para que Él me conozca, para que Él aprenda. Y en eso entendemos, entonces, Señor, ¿por qué no se me quita esta enfermedad? ¿No? ¿O por qué no pasa esta prueba? Y es que quizá el Señor te está llevando por un camino más largo, para que comprendas quién es Él, de qué manera debes rendirte a Él, para que entonces tú recuerdes en ese camino largo, estés tú recordando quién es Él y de dónde te rescató. Podemos ver en 1 Corintios 10:13 la fidelidad de Dios, porque Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, este es el punto del Señor, que cuando eres llevado por caminos largos, e incluso caminos de tentación, caminos de prueba, caminos de aflicción, no quiere decir que Dios desea o quiere que Dios sea molesto para ti, sino que el Señor quiere que sea ese camino el más seguro, y que podamos entender que en ese camino más largo y más incluso a veces oscuro, Él está ahí con nosotros, que Él es fiel para con nosotros, porque dice, Él es fiel y justo. Fiel es Dios en nosotros. En el 18, vamos al 18, dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, no vemos aquí a Dios preguntando al pueblo cuál era el mejor camino, ¿verdad? Sino dice el versículo 18, mas hizo Dios. Significa que Dios determinó la ruta y el camino mejor para ellos. Dios determinó la ruta y Dios determinó el camino que era mejor para ellos. Él dijo que el pueblo debía rodear por el desierto, y fue así como sucedió. Por eso la pregunta que quiero hacer aquí es, ¿en qué camino estás ahora?
¿Estás realmente en el camino de Dios? ¿Mm? ¿O estás en ese camino más corto, o ese camino imposible de pasar? ¿O estás en ese camino que no te lleva a la verdad? ¿Cómo estás siendo tú dirigido en tu caminar ahora? ¿Estás en el camino más corto en la que posiblemente regreses a tu vida anterior, o estás en ese camino largo de aflicción, de pruebas, pero un camino seguro y un camino fructífero en el Señor? ¿Sabes cuál es el camino más seguro que hay? ¿Eh? El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Juan 14:6, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Y luego dice, segunda de Pedro 2:20-22, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Vean aquí el apóstol Pedro diciendo, este camino es aquel camino de sufrimiento, pero también de soporte, porque Pedro está diciendo, Dios es el que está fiel en el camino de los suyos, y dice, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermanos, el camino de Cristo es el verdadero camino, pero el verdadero camino de Cristo es largo. Es largo, es duro. El camino de Cristo es duro. Pero ¿sabes qué? El camino de Cristo, largo, duro, lleno de aflicciones, lleno de dolor, sí, pero es el camino más seguro que puedas tomar. Por eso la palabra de Dios siempre nos está diciendo, no vuelvas atrás. No vuelvas. No vayas por el camino más corto que pueda hacerte que tú vuelvas atrás a tu vida anterior. No vuelvas atrás por seguir el camino de pecado que parece mejor, que parece más corto, que parece más rápido, que dices, ya, rápido paso, ¿no? Sino ve por el camino de verdad, el camino de Cristo. El camino de Cristo es un camino duro, un camino largo, quizá. Un camino donde habrá aflicciones, un camino donde habrá, claro, tentaciones, pero un camino donde Él ha prometido ser fiel con los suyos. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué camino estás llevando? ¿Dónde estás caminando? ¿Sobre qué camino estás andando? Versículo 19, el camino del Señor nos da certeza, nos da permanencia y nos da esperanza. No hay otro camino que pueda darnos a nosotros certeza o que nos pueda dar esperanza. Si tú agarras un camino fuera del camino verdadero, que es el camino más corto, no vas a tener la certeza o no vas a tener la seguridad de que Dios está contigo, o no vas a tener la esperanza de que vas a llegar bien a ese camino. Fíjate lo que dice el 19, Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto es una referencia a Génesis 50, 24 al 25, hablando de José. Y voy a citarlo rápido. Génesis 50, del 24 al 25, dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, José en estos tiempos, él no sabía cuándo iba a visitar el Señor a su pueblo. Y estamos hablando de más de 430 años, desde que José dijo esto. Entonces, Dios no sabía cuándo iba a ocurrir la visitación de Dios a Egipto para darles esa tierra de la promesa.
¿no? Que incluso casi se va a convertir en 500 años, ¿no? Porque de 430 cuando salen, más otros 40, ya son 470. ¿No? Pero José firme, ¿verdad? José firme dice, yo no sé cuándo es, pero dice, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, e hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, como diciendo, cuando suceda esto, lleven mis huesos de cuando ya esté muerto, llévelo cuando sucede eso. Y es lo que está haciendo Moisés en estos momentos, ¿no? Agarrando los huesos de José y llevárselos, porque es como Moisés diciendo, lo que dijo José se está cumpliendo. Lo que dijo José acerca de que Dios nos iba a dar una tierra se está cumpliendo. Por eso Moisés está llevando los huesos de Moisés, de José en estos momentos. Entonces, y me encanta porque luego tú y yo nos encontramos así desesperados, ¿no? De que Dios cumpla nuestras oraciones de manera inmediata, de que Dios nos quite un dolor. El domingo que tenía dolor yo decía, Dios, quítame este dolor ya. No podía dormir, no podía descansar y me duró hasta el miércoles este dolor, ¿no? Y nos desesperamos y en esa desesperación queremos llevar otros caminos, los caminos más cortos, ¿verdad? Y no queremos llevar el camino del Señor, ¿verdad? Cuando estamos en aflicción, ¿verdad? Queremos tomar atajos, cuando el Señor debe guiarnos para saber qué hacer en cada momento. Y entonces nos desesperamos, queremos respuestas inmediatas, y como Dios es paciente y sabio en sus tiempos, comenzamos a desanimarnos y a decir, Dios no me escucha, ¿verdad? ¿Dónde estás, Señor? Y como tú no tienes paciencia o no tenemos paciencia y no perseveramos en Dios, entonces es allí cuando decimos, parece que Dios se olvidó de mí, ¿no? Parece que Dios no me escucha. Y entonces voy a tomar el camino más corto. Ahí es cuando empezamos a tomar este tipo de decisiones. Y entonces ahí es cuando nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros, olvidamos todo lo que Él ha hecho, ¿no? Olvidamos sus promesas y entonces tomamos sus atajos y es cuando empezamos a tropezar, y es cuando empezamos a tener consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? De no esperar en Dios, ¿no? Y todavía, cuando pasan estas cosas, todavía le echamos la culpa a Dios, ¿no? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Pero no nos damos cuenta que en ese proceso tomamos otros caminos, que no es el camino de Él. Entonces, si tú vas a tomar el camino corto, en la que es posible que tomes otro atajo, que no es que otra dirección, que no es la del Señor, o que es posible que en ese camino corto tú regreses a tu vida anterior, pues nada más no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? De lo que pasa. Nada más no le digas, ¿por qué a mí, Dios? ¿No? Mejor entonces ríndete a Él, fíate de Él. Dice la palabra de Dios que te fíes de Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te sientas más sabio que Dios. Dice al final, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, apártate del mal. El camino de mentira, del camino de pecado, apártate de ese camino. El camino del orgullo, de la soberbia, de la altivez, del temor a los hombres, el camino del afán de este mundo. Reconoce a Dios, teme a Dios, camina con Dios. Ve con Dios en su verdadero camino. Y el verdadero camino es Cristo. Un camino largo, un camino duro, un camino de aflicción, sí, quizá. Un camino quizá a lo mejor que no va a traer satisfacción temporal, pero sí un camino que va a traer satisfacción eterna. Ahora, ¿cómo y para qué Dios guía a su pueblo? Fíjate en el 20. Y partieron de Sucot
y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Entonces el pueblo va subiendo de Gosén a Ramesés, de Ramesés a Sucot, y de Sucot había una aldea ahí cerca que era Etam, ¿no? A la entrada del desierto. Entonces Dios los está guiando, Dios los está llevando por el camino más seguro, ¿no? Pero aparte Dios, ¿recuerdan que Sucot significa refugio? O sea, Dios les está diciendo primero, yo soy su refugio, ¿no? Yo soy su guía, su refugio, y cuando los lleva a Etam, Él está diciendo, yo soy su fortaleza, porque Etam significa fortaleza. Significa que los caminos de Dios, significa que los caminos donde Dios nos dirige, no solamente Él nos cuida, Él es nuestro refugio, pero también nuestra fortaleza en ese camino, en ese caminar duro, en ese caminar de prueba, Él es nuestra fortaleza. Entonces, ellos dejaron Sucot, acamparon en Etam, pero aparte vamos a ver también que Etam, en este lugar, pareciera un lugar inseguro. Porque después Faraón, vamos a ver más adelante, Faraón se acuerda y dice, no, vamos a corretearlos otra vez. ¿Cómo que ya se van a salir? ¿No? Y entonces cuando otra vez los egipcios vienen hacia atrás para venir por el pueblo que ya está saliendo, vamos a ver que Etam es un lugar donde hay muchas montañas alrededor. Y entonces pareciera un lugar inseguro, ¿verdad? Porque los israelitas cuando ven a los egipcios atrás, van a decir, ¿para dónde vamos si estamos aquí en Etam, en este lugar donde no podemos movernos? Solamente está el mar ahí, ¿no? Y muchos israelitas decían, ya ves, Moisés, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto, ¿no? O ya ves, Moisés, ¿por qué tomamos el camino más largo si el camino más corto era por donde estaban los filisteos? ¿No? O ya ves, Moisés, ¿por qué tú causaste todo esto? Queremos regresar a Egipto. Pero, y Moisés está así como espantado y dice, a ver, y les habla al pueblo y les dice, a ver, ¿qué no confían en el Señor? Yo tampoco sé cómo vamos a salir de esta, dice Moisés. Dice, pero necesitamos confiar, y es cuando se abren los mares. Y es cuando entra el pueblo, ¿verdad? El punto es ese, de cada uno de nosotros. No sabemos cómo el Señor va a llevarnos, o cómo el Señor nos va a conducir por alguna prueba, una aflicción, ¿verdad? A lo mejor no vemos luz en alguna prueba, pero sí sabemos que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que Él nos va a guiar siempre a la verdad, y que en el camino que Él nos guíe va a ser el mejor y el más seguro. Por eso la pregunta es, ¿en qué camino estás? ¿Estás siendo dirigido por Dios en tu caminar? Puesto que fíjate lo que dice el 21, me encanta más, porque dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube. O sea, no solamente el Señor les dijo, ahí, arréglenselas, váyanse por ahí, sino Él iba con ellos en una columna de nube, Él los iba guiando en una columna de nube. Jehová les está dando en estos momentos la seguridad, la fortaleza, yendo delante de ellos como en una nube. Ellos con esto debían decir, ya no hay de qué temer, no hay de qué angustiarse, no hay nada de qué estar ansiosos, afanados, porque Jehová va delante de nosotros. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra seguridad. ¿Tú puedes decir eso? Cuando tú estás caminando, ¿tú puedes sentir que Dios va delante de ti, siendo tu refugio, tu fortaleza? O en tu caminar estás siendo temeroso, o en tu caminar estás pensando que quieres regresar, o estás pensando tirar la toalla, o estás pensando decir, la iglesia no me está ayudando para nada, yo no sé por qué estoy aquí, ¿no? Tú sigue delante, tú sigue en pos de Cristo. Él es el que guía, Él es el que nos dirige, y Él está presente siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza. El Señor no solo es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Él ha dicho que Él es nuestra luz. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y me encanta aún más porque esta columna de nube que los guiaba, que los iba dirigiendo, es asociada con el ángel de Dios, ¿no? Lo vamos a ver en el 14 y 19 más adelante en Éxodo. O está asociada, esta columna de nube está asociada con el ángel de la presencia de Dios, de la cual habla Isaías 63. Pero este mismo ángel, esta columna de nube que está asociada con este ángel de Dios, es este mismo ángel de Dios que habló con Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y es Cristo, es una aparición de Cristo, es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Era Cristo, hermanos, con Israel guiándolos a la verdad, alumbrándolos por el camino más seguro, el camino de verdad. Y dice enseguida, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Era Cristo atrás y era Cristo al frente, ¿eh? En ellos, como cantamos, Cristo atrás, Cristo, a esto se refiere, Cristo atrás, Cristo al frente, Cristo guiándolos, Cristo protegiendo sus espaldas. Así es nuestra vida con Cristo, hermano. Cristo está al frente de nosotros y Cristo está cuidando nuestras espaldas. ¿Por qué entonces quieres otro camino? ¿Verdad? ¿Por qué entonces te quieres salir o quieres regresar a tu vida anterior? ¿O por qué aún en ese caminar todavía estás viviendo en el pecado? ¿Por qué todavía te aferras a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertos ídolos, a ciertas prácticas que no glorifican a Dios? ¿No? Si ya todo lo tenemos en Cristo. La columna no era un fenómeno natural, sino era un fenómeno sobrenatural. Era la presencia del Señor, era la presencia de Cristo, en un sentido de escudo, en un sentido de protección, que guiaba y que alumbraba a su pueblo para que anduviesen de día y de noche. Y tú y yo debemos entender que la guía de Dios debe ser permanente, no solo de día o de noche, sino de día y de noche, ¿no? Por eso quiero preguntar, ¿estás tú siendo guiado de día y de noche? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley de Jehová también es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y nos guía de día y de noche la palabra de Dios. Pero no solamente nos guía, sino también dice aquí en Josué que nos hace prosperar en nuestros caminos y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Pues medita en su palabra de día y de noche. ¿Quieres tener la prosperidad del Señor que Él solo da? Medita en su palabra de día y de noche. Que Él sea lumbrera a tu camino. Que Él esté todos los días en ti. Salmo 105:1 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? El problema es que solo prendemos la lámpara en domingo, ¿verdad? Solo prendemos la lámpara en algunos instantes. De lunes a sábado está apagada esa lámpara. Debemos saber que Dios sigue permaneciendo fiel a su pacto. Él ha prometido jamás apartarnos de nosotros, siempre estar con nosotros. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de poder tener en nuestras manos su palabra y meditar de día y de noche. Y la manera en cómo vamos a permanecer caminando en su camino es teniendo la palabra delante de nosotros de día y de noche, meditando su palabra de día y de noche. La manera en cómo Cristo va a estar atrás y al frente de nosotros es teniendo su palabra delante de nosotros de día y de noche. Entonces,
Dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de ellos. La presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Si tú has creído en el Señor, si tú te has rendido a Él, el Señor nunca se apartará de ti. Una vez más, la razón por la que Dios no se aparta de sus hijos, de sus promesas, es porque Él es fiel. Entonces necesitamos dejarnos guiar por el Señor. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya vimos que esta palabra hijo toma dos formas, ¿no? Una, que somos engendrados porque hemos sido regenerados por Él, y la otra es que tenemos una nueva posición legal ante Dios como hijos. Y entonces, al tener esa nueva posición legal como hijos, entonces tenemos derechos, tenemos derecho a la herencia que Él nos ha dejado, la herencia de la vida eterna con Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a alumbrar nuestras vidas de las tinieblas, vino a mostrarnos que Él es el único camino al Padre, por cuanto Él se sacrificó en nuestro lugar. Él rompió el velo y Él abrió el camino para que pudiésemos tener un acceso libre a nuestro Padre, quien ahora, como hijos en Cristo por su Espíritu, ahora somos guiados por Él, ahora somos protegidos por Él, ahora somos proveídos por Él, alumbrados por Él, estamos asegurados por Él, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros, ¿no? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. ¿Qué camino estás llevando? ¿El camino más corto, el camino más fácil, o el camino de Cristo, un camino largo, un camino duro, un camino de aflicción, de prueba, pero un camino que es alumbrado, un camino que es cuidado por Él, o un camino en donde Él ha prometido ser fiel? ¿En qué camino estás? El camino con Cristo es duro, es largo pero seguro. El camino con Cristo es un camino difícil, pero es un camino esperanzador. El camino con Cristo es un camino de prueba, pero es un camino de cuidado del Señor. Hermanos, dejémonos guiar por el Señor y vivamos para adorar a nuestro Padre y a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos permites comprender tu palabra, Señor. Nos has dicho hoy, Señor, que no precisamente el camino más corto es el más seguro. Señor, que tú en tu plan, Señor, nos llevas a caminos más largos, Señor. Y no por otra cosa, sino para que aprendamos, para que te reconozcamos, recordemos lo que has hecho. Señor, un camino duro, un camino difícil, un camino incluso desértico, pero un camino en el que tú estás atrás y tú estás al frente. Permítenos discernir y permítenos saber, Señor, que estamos en tu camino, en el sentido de que venimos a tu palabra de día y de noche. Permítenos seguir caminando correctamente en la medida, Señor, en que tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Señor,
Si hemos de olvidar tu palabra, Señor, tú regrésanos a tu verdadero camino, porque el verdadero camino es Cristo. Señor, si hemos olvidado tu palabra, haznos ver que estamos por mal camino. Si hemos estado en caminos en donde no te glorificamos, no hay honra a ti, Señor, permítenos darnos cuenta para regresar a tu camino, Señor, a tu camino verdadero. Sigue siendo, Señor, tú nuestro guía, nuestro protector, nuestra fortaleza, nuestro refugio en este caminar, Señor. Aun cuando las pruebas son duras, aun cuando las enfermedades son prolongadas, aun cuando los dolores y las aflicciones tarden, Señor, permítenos siempre sentir que tú estás allí, que tu presencia está con nosotros, Señor, y que tú nunca nos dejarás y nos olvidarás. Al contrario, tú nos darás la salida. Así que permítenos comprenderlo, guardarlo, llevarlo a cabo, Señor, en nuestra vida diaria, y danos fortaleza para seguir caminando contigo. Tuya es la gloria, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén.